El Mandala 37. Mark Laidlaw. A la joven pareja no pareció importarle que el museo apestara a sangre. Caminaban cogidos del brazo por las tenebrosas salas del Tuol Sleng. Mientras señalaban hacia las acuarelas llenas de atrocidades, susurraban entre risas esporádicas y se aferraban el uno al otro como amantes atolondrados debajo de las aspas pesadas y afiladas de los ventiladores del techo que se afanaban por remover el húmedo ambiente. Los guardias gemeres los miraban al pasar y movían sus armas con inquietud, como si nunca hubiesen visto nada igual. El estadounidense los seguía por razones que no llegaba a comprender. Intentó imaginarlos caminando por las carreteras de polvo rojizo del campo, seguidos por todo tipo de miradas y todo tipo de armas, de los equipos de la ONU y de los gemeres por igual. Él no llamaba mucho la atención en Camboya, ya que parecía un corresponsal asiático anciano, un hombre alto, con sobrepeso, y de pelo canoso recogido en una coleta que le sobresalía debajo de un desvencijado sombrero de lona. Deambuló por los pisos inferiores del Tuol Sleng, en sandalias y con unos anodinos vaqueros cortados, con una cazadora de camuflaje que llevaba sobre una camiseta mugrienta, con los bolsillos llenos de lentes, carretes de fotos y filtros, y algunas Nikon destartaladas colgadas de los hombros por el pecho y por la barriga. El olor debería haberlos molestado, aunque fuese un poco, pensó. Incluso el ganado retrocedía al ver el matadero. Era el hedor residual de la sangre vieja, aquella que nunca había llegado a limpiarse del todo de entre las baldosas cuadradas de los suelos de las aulas, la que nunca se había llegado a eliminar de las casetas que los gemeres rojos habían construido para enjaular a sus prisioneros. Los periodistas que lo habían guiado al lugar habían especulado con que los campos de concentración alemanes debían de haber sido así en los años 50, antes de que se limpiaran para convertirse en una atracción turística. Los conservadores del Tuol Sleng no se habían preocupado por usar desinfectante. Aquel tenue hedor era más evocador que cualquier letrero que describiera los horrores allí acontecidos, más convincente y menos susceptible a las correcciones que cualquier propaganda despachada por los regímenes que habían sucedido al mandato de los gemeres rojos. En una de las muchas habitaciones que estaban empapeladas desde el suelo hasta el techo con fotografías, el estadounidense consiguió al fin oír la conversación de la pareja. Estaban tan absortos por lo que los rodeaba y por su presencia allí, que no repararon en él. «Para mí que se parece a una obra de Warhol», dijo el hombre con marcado acento francés. «Tiene esa repetición, ese anonimato del artista». «A mí me recuerda a Avedon», repuso la mujer, que tenía acento alemán. «Esa frialdad, pero con cierto arraigo». «Irving Penn». «Joel Peter Witkin». «Eso, pero sin su puesta en escena, sin su artificio. Esto es mucho más espontáneo, natural. Es lo que marca la diferencia. ¿Tú crees?» «Sin duda», pensó el estadounidense mientras dejaba que se apartaran de él. Temía llamar su atención y solo quería terminar el trabajo, marcharse de allí, volver al hotel y salir para siempre de aquel país. Había demasiados fantasmas en Camboya. Fantasmas cuyos cuerpos formaban parte de la tierra desde hacía muy poco tiempo, 1 millón de almas torturadas que flotaban en una neblina moteada de rojo. Además, él ya había pasado por el lugar al que se dirigían los amantes. Antiguas aulas reacondicionadas con contraventanas de madera abiertas de par en par para permitir el paso a una luz rosácea que iluminaba pequeñas costras de sangre esparcidas en espiral por debajo de los somieres engalanados con grilletes. Se detuvo a escudriñar las paredes en las que ellos habían admirado el efecto artístico. Paredes cubiertas con fotografías del antes y el después de las víctimas de Tuol Sleng. Hombres, mujeres, demasiados niños, familias enteras.
Los torturadores no se habían achantado a la hora de documentar sus exploraciones de la carne humana. Al entrar en el centro del exterminio, que antes había sido un liceo, una reliquia decadente de la arquitectura colonial francesa, los cautivos habían posado ante la cámara con gesto optimista. Sí, optimista, a pesar de que seguro sabían la naturaleza de sus fotógrafos. Una especie de ceguera voluntaria que sobrevenía a los ojos de los aterrados. La segunda de cada par de imágenes mostraba a las víctimas al final de su estancia, antes de enviarlos a los campos de exterminio y a las tumbas de Chouenek, o de enterrarlos en el patio del colegio. Había explorado Chouenek mientras el Ministerio de Información procesaba su solicitud para realizar una investigación específica y limitada en la biblioteca de Tuol Sleng. Había dejado la marca de sus sandalias en las fosas mientras el polvo de los huesos se le adhería a los dedos de los pies, contando una fracción de las calaveras que había a la vista y que estaban ordenadas detrás de una vitrina por sexo y edad, mujer camboyana senil. Se había acercado para fotografiar el tronco de un árbol en el que se decía que los jemeres rojos habían aplastado las cabezas de unos niños para ahorrar munición. Estudiaba las fotografías con macabra fascinación, como si mirara algo de lo que no había sido consciente hasta haberlo visto. Algunas de las víctimas llevaban tatuajes tribales, también llamados sak, como los que había visto por todas partes en los campos de refugiados tailandeses, grabados de amuletos mágicos. Las fotos revelaban que los torturadores tenían otras capacidades artísticas, como por ejemplo una minuciosa atención al detalle en lo referente a la anatomía. Pero en ninguna parte vio indicios de lo que buscaba. En cualquier caso, solo había en exposición una pequeña muestra de las fotografías. Tuol Sleng había alojado a 17.000 personas durante el corto periodo de tiempo en el que estuvo en funcionamiento. Eso suponía un total de 34.000 fotografías, pero solo había una pequeña fracción de ellas expuestas en las paredes. Los pocos supervivientes, menos de 10 personas, habían escapado de Tuol Sleng después de la caída de Kampuchea Democrática, habían vuelto al lugar para crear una galería de supervivientes, pinturas e ilustraciones primitivas y de colores radiantes de las torturas que parecían realizadas por niños. Las había inspeccionado durante sus visitas anteriores y había prestado atención especial a los pechos de una mujer pintada con acuarela de un solo color cuyos pezones ardían entre tenazas al rojo vivo. La mancha azulada que tenía el aspecto de un tatuaje borroso había resultado ser una marca de pintura, nada retorcido. Al fin oyó ruidos de botas, firmes y de vestir, que se acercaban por el pasillo principal. Volvió al recibidor, donde el pequeño asistente Gemer lo estaba buscando. «Ya está listo. ¿Quiere que lo lleve?» «Conozco el camino». El estadounidense le dejó un fajo de billetes en la mano y pasó a su lado para dirigirse hacia las escaleras. En el primer rellano hizo una pausa y sacó un paquete de cigarrillos de la cazadora. Encendió uno y contempló cómo el humo revoloteaba entre sus dedos, como si fuese a encontrar lo que buscaba entre sus volutas. Oyó pasos debajo de él en las escaleras, murmullos curiosos de la pareja europea. Oyó que un guardia les llamaba la atención y los pasos cesaron. Apagó el cigarrillo sin darle una calada. En el segundo piso solo podía atravesar una de las puertas, el lugar donde el conservador lo esperaba impaciente. El Gemer enjuto y lleno de cicatrices parecía molesto por verlo de nuevo, pero las autoridades lo habían obligado. La pequeña estancia era sofocante. Había pocas cosas, pero de todos modos parecía abarrotada. Contaba con 2 viejos escritorios, un archivador y una antigua fotocopiadora. Vio una carpeta sobre el escritorio más alejado, debajo de la ventana. El conservador le hizo un gesto para que se sentase.
Mientras se acercaba al escritorio, el otro hombre atravesó la puerta entreabierta que daba a una habitación mucho más grande. El estadounidense vio estanterías llenas de carpetas, libros de texto y papeles amarillentos. Había una muestra de aquellos diarios en la exposición del piso inferior. Eran confesiones de los crímenes contra Kampuchea Democrática, escritas en jemer y a veces en francés. La enorme cantidad de carpetas era casi inconcebible. Cada una representaba una muerte y dosificaba la información página a página. Al darse cuenta del interés que mostraba el estadounidense, el conservador cerró la puerta con presteza. Pasó a mirar la carpeta que había encima del escritorio y gruñó al leer el nombre que había escrito en la portada. «No es la que había pedido», le reprochó. «Así es». «He dicho que no es la que...». El conservador le pasó una solicitud escrita, con una caligrafía que reconoció como suya y que tenía el sello del ministro. Se quedó desconcertado un instante, hasta que sintió que volvía a tener fiebre. Se hundió en la silla, se abrazó el torso y se inclinó hacia la mesa, con sudores fríos y unos puntos resplandecientes que le cubrían la visión. Cuando recuperó la compostura, suspiró y acercó la carpeta. «¿Sí?», inquirió el conservador. «Sí», respondió con voz agotada. El conservador extendió las manos hacia él. «Cámaras. Tiene que estar de broma. Cámaras. Ahora». En lugar de hacerle caso, el estadounidense sacó la cartera. Con $20 debía haber bastado, pero el hombre apartó el dinero de un manotazo. Nunca había presenciado un gesto así en la ciudad. Notó un mal presagio, como si hubiese fracasado y se fuese a meter en problemas. Guardó la cartera, convencido de que un soborno, por mayor cuantía, solo le traería más problemas. «Cámaras», insistió el hombre. El estadounidense se lo quedó mirando un instante, y luego se quitó de encima las correas y los cuerpos negros de las 3 FM2. En la mochila llevaba un soporte para copias fotográficas que ya no le servía para nada. El jemer apiló las cámaras en el otro escritorio. Luego volvió al otro y se sentó mientras miraba hacia la ventana por encima de la cabeza del estadounidense. Cuando dejó la mochila en el escritorio y la abrió, el conservador volvió a ponerse en pie. Sacó un bolígrafo y un cuaderno. El jemer volvió a sentarse y él señaló la fotocopiadora. «Supongo que no funciona, ¿verdad?». El hombre consumido se tornó pálido a causa de la rabia. «Escriba a mano. Solo a mano». «Es broma. Relájese». Dentro de la carpeta había una pila de 3 centímetros de documentos sin pautar, y cada una de las páginas tenía una fecha. Estaba firmada y también marcada con una huella dactilar. Las hojeó y el corazón le dio un vuelco cuando vio pasar los primeros mandalas, unas ruedas elaboradas con núcleos en espiral y radios oscilantes. Eso era justo lo que había estado buscando. Los círculos se encontraban rodeados por escritura en jemer, como si el texto fuese una exégesis de la naturaleza de los símbolos, algo poco probable. Los jemeres rojos no permitían a sus invitados ponerse metafísicos. El estadounidense no sabía jemer, pero sí que notó cómo la caligrafía empeoraba a medida que avanzaba las páginas y acababa emborronada por manchas rojas y negras, cuya frecuencia también aumentaba a cada página. Volvió al comienzo, observó por un momento el primer mandala, acercó el cuaderno y le quitó la tapa al bolígrafo. El conservador se lo quedó mirando. La rueda estaba dibujada con minuciosidad y era intrincada, como si el autor hubiese dedicado toda su energía a dicha tarea. ¿Por qué los interrogadores de la Kampuchea Democrática le habían dejado al tiempo suficiente para crear un patrón así? Debió de haberlo distraído en gran medida de escribir el resto de la confesión,
Aún así, había docenas de imágenes igual de elaboradas a lo largo de todo el texto. No podía imaginarse cuánto habría tardado en copiar una, y mucho menos las 37 que había. Lo último que quería era pasar muchos días en esa estancia agobiante de aquel horrible museo, embebido en el olor de una sangre que ya empezaba a obviar. No quería habituarse a aquel lugar, pero no le quedaba elección. Se sorprendió un poco al descubrir que había un montón de papel cebolla doblado en su cuaderno. No recordaba haberlo metido ahí. Puso una hoja encima del mandala y empezó a calcar con cuidado el perímetro que enclaustraba un complejo núcleo de líneas entrelazadas. El sudor de la mano arrugó un poco el papel, y hubo de tener cuidado de no mojar la tinta. Cuando terminó con las líneas exteriores, empezó a trazar las espirales de la parte central. Era una tarea que requería mucha paciencia y un pulso mucho más firme que el suyo. No era un artista. Robar el documento habría sido la solución más obvia, pero sería el único sospechoso del robo. No quería pasarse el resto de su vida en una prisión de Camboya. Y también tenía claro que era posible que consiguiera escabullirse hasta la frontera más cercana. Camboya era un enorme campo de minas. No, iba a tener que calcar a mano cada mandala. Le llevara el tiempo que le llevara. Cada línea parecía contar con una longitud imposible. Calcó todo tipo de nudos y complicaciones de los que no conseguía percatarse hasta que los atravesaba con el bolígrafo. Un sinfín de giros y bucles y marañas impenetrables. No se atrevió a levantar la mano del papel. Para descansar, dejaba la punta apoyada en el papel y cerraba los ojos, pero a pesar de ello aún sentía latir el patrón detrás de los párpados, fluir en el hedor de la sangre, azuzar las marcas de fosfeno poco a poco hasta formar una palpitación en su mente. Oyó un golpe demasiado crispado para tratarse de su corazón y cuando abrió los ojos descubrió que su mano, de la que se había olvidado, había continuado calcando aquella forma. Ahora el patrón estaba completo y se había dibujado como por arte de magia en un abrir y cerrar de ojos. El conservador se encontraba en la puerta y miraba hacia el recibidor. El gemer empezó a susurrar y a hacer aspavientos iracundos. Echó la vista atrás y le dedicó al estadounidense una mirada de advertencia y luego abrió la puerta justo lo necesario para atravesarla. El estadounidense se sorprendió al ver que los europeos estaban fuera. Los ojos del hombre se encontraban con los suyos durante un instante sobrecogedor. Se le empequeñecieron las pupilas, para luego expandirse y volver a contraerse. La mujer le dedicó una sonrisa y luego asintió. La puerta se cerró a continuación. Oyó voces que farfullaban. El conservador estaba enfadado y el francés intentaba calmarlo mientras la mujer le hablaba en voz baja y tranquilizadora, como si los estuviese arrullando. Las voces resonaban en el pasillo. Sintió que cada vez se alejaban más de donde se encontraba él. El mandala aún le ardía los ojos. Sin titubear, como si hubiese planeado aquel momento, llevó la carpeta a la fotocopiadora. Tocó el botón de encendido, pero no ocurrió nada. El enchufe estaba tirado en el suelo, debajo de una toma de corriente que había en la pared. La enchufó. La fotocopiadora empezó a repiquetear. No quiso saber el tiempo que desperdició mientras esperaba a que la máquina se calentara. Colocó en el cristal la primera hoja, la misma que había calcado a mano. Vio entre sus dedos un resplandor que iniciaba una barra caliente. La fotocopiadora rechinó como un insecto que canta en una tarde calurosa, como si llamara la atención de todos los que se encontraban en Tuol Sleng. Cuando la luz midió las dimensiones de la página, quitó la hoja del cristal y colocó una segunda que ya tenía preparada. Rebuscó en la carpeta en busca del tercer mandala, que estaba rodeado por aquella caligrafía lamentable. Pareció un trabajo simultáneo a 4 manos, las del artista y las del autor. No tardó en establecer una rutina.
colocar una página, esperar a que la máquina estuviese lista, darle al botón de copiado, esperar el recorrido de la luz y a que terminara el lento escaneo. Esperar, esperar y esperar. Rebuscar en la carpeta con cuidado de no olvidarse de ningún mandala y prepararse para copiar el siguiente, siempre alerta por si oía algún sonido a su alrededor, paranoico por si el escándalo que montaba la máquina no le permitía oír el regreso del conservador. Pero no debía pensar en eso. No debía preguntarse qué ocurriría en caso de que lo pillara. Su única preocupación era copiar los mandalas. Solo eso. Cuando había copiado la última de las hojas, cogió las fotocopias de la bandeja y contó con presteza los mandalas. 37. Estaban todos. Le sorprendió la calidad de las copias. Tiró del enchufe de la pared, volvió a su asiento, escondió las copias en su mochila y cogió el bolígrafo como si nunca hubiese dejado de dibujar. La fotocopiadora estaba caliente como un horno, pero el conservador no tenía por qué molestarse en revisarla, ¿no? Se quedó varios minutos sentado mientras fingía que calcaba un mandala y se preguntaba cuánto tiempo debería mantener aquella farsa. Estaba ansioso por marcharse, pero quería asegurarse de que el conservador lo viera. Le pareció oír al hombre hablar con urgencia en la sala de archivos. Pegó la cabeza a la puerta y se concentró para escuchar mientras giraba el pomo. La puerta se abrió. Reptó por la izquierda del pasillo, pasó junto a una estantería llena de cuadernos y luego echó un vistazo por el extremo de la estantería hacia una esquina de la estancia. El francés era el que estaba más pegado a la esquina, con los vaqueros negros bajados hasta las pantorrillas mientras empujaba las caderas contra el trasero huesudo del conservador. La alemana estaba agachada delante del gemer y movía la cabeza hacia adelante y atrás en la ingle del anciano. El hombre tenía la cabeza echada hacia detrás, con la garganta larga y curvada al descubierto, y la mirada fija en un espejo circular que el chico sostenía en su mano extendida. Al parecer, el estadounidense hizo algún ruido, porque el chico lo miró de reojo y le dedicó una ligera sonrisa de satisfacción sin dejar de empujar. El conservador se puso rígido y se estremeció. La mujer emitió un sonido similar a un chasquido, mientras un hilillo de sangre se le derramaba por la comisura de los labios. El estadounidense empezó a retroceder. Rodeó la estantería y se dirigió a toda prisa hacia la otra habitación. Había visto algo... Lo había visto, pero desconocía su significado. No quería saberlo. Ya había terminado con lo suyo, lo demás no tenía nada que ver con él. Cogió la carpeta del escritorio del conservador. Un pequeño paquete del papel de silicona se deslizó de ella y cayó al suelo. Miró a su alrededor con gesto culpable para comprobar si alguien lo había visto, y luego recordó la escena que había presenciado en la habitación contigua. A nadie le importaba lo que hubiera hecho. Metió el paquete en su mochila, encima de las fotocopias. Luego se marchó de la estancia mientras seguía colocándose la maraña de tiras de las correas de las cámaras. Estuvo a punto de caerse por las escaleras mientras las bajaba y se obligó a caminar con tranquilidad hacia la salida. Un grupo de hombres de negocios estadounidenses borrachos había llegado a Tuol Sleng y lo habían confundido con otro museo. Daban vueltas de un lado a otro, algunos horrorizados y la mayoría, sin duda, entretenidos. Agradeció a los guardias la ayuda que le habían prestado durante los últimos días y luego salió despacio y se aseguró de que lo veían marchar con las manos vacías. Una vez en las calles, volvió a respirar. Caminó a paso tranquilo durante varias manzanas y paró a coger aliento bajo la sombra de los árboles, disfrutando del viento arenoso como si fuese brisa marina. Dejó que el aire limpiara el hedor a sangre que aún notaba en la nariz. Que las vistas de Phnom Penh, bañada por la luz del sol, purgaran la pesadilla irreal y aislada de la biblioteca. Ahora que Tuol Sleng no estaba a la vista, se detuvo y sacó el sobre de papel de silicona del bolsillo.
Dentro había varios negativos fotográficos. Con miedo a que se llenaran de polvo, volvió a meter el paquete en la mochila y le hizo señas a un mototaxi para que lo llevara al hotel. El baño de su habitación estaba lleno de botellas de líquido de revelado fotográfico, bandejas de plástico y la ampliadora. Las fotografías de fosas, que parecían parterres de calaveras, colgaban entre la suciedad de la ducha. Pensó ponerse a imprimir los negativos en aquel mismo momento, pero le había vuelto a dar fiebre. Se derrumbó en una de las camas de matrimonio con el paquete del papel de silicona encima del pecho. Levantó los negativos de uno en uno para colocarlo a la tenue luz que se filtraba entre las deslucidas persianas. En la primera se veía un sujeto desnudo delante de un fondo oscuro. Unas ruedas blancas e intrincadas engalanaban cada centímetro de su piel que estaba a la vista. Una piel que era de un plateado muy desvaído. Eran los mismos mandalas que había en el cuaderno. Mareado, cerró los ojos y vio que los círculos, ahora impresos en sus retinas, empezaban a rotar. Las dos fotografías siguientes eran peores. En la segunda aparecía el mismo sujeto, ahora con aspecto raquítico, suspendido por las muñecas contra una pared irregular. Su boca era una pequeña mancha plateada y resplandeciente que se fundía por las comisuras. Los símbolos blancos y refulgentes que le cubrían la piel resplandecían más que nunca. Aquella era horrible, pero la tercera fotografía era la peor de todas. En ella su cuerpo al completo brillaba como la luna, una luz argéntea que lo cubría todo. Un charco de mercurio brillaba en el suelo bajo sus pies colgantes. El estadounidense tardó algún tiempo en darse cuenta de qué estaban viendo. Tuvo que cerrar los ojos e imaginarse la imagen al revés para comprenderla. Lo que él veía, de un color plateado resplandeciente, era en realidad un negro resplandeciente. El terror emanaba de las imágenes oscuras como un enjambre de moscas, un racimo de espirales argénteas que se extendían por la estancia desde el cuerpo de aquella figura. No importaba que todas aquellas fotografías se hubiesen realizado años atrás. Había algo allí, con él, en aquel instante, algo mayor y más perdurable que las atrocidades cometidas por Kampuchea Democrática. Había algo que saturaba el ambiente y lo tensaba hasta que parecía que iba a estallar. Estaba a punto de ver... ¿el qué? ¿Qué iba a ver cuando sus ojos dejaran de centrarse en este mundo? Intentó incorporarse de la cama, pero se sentía demasiado enfermo. Se tumbó y cerró los ojos. Notó que la luz se atenuaba, que la ventana se volvía más oscura, que los ruidos de la calle, que nunca habían sido demasiado ensordecedores ya que había pocos coches, disminuían hasta desaparecer. Recordó que aún no había visto la carpeta por la que había recorrido tanto camino. Nada de lo que había hecho aquel día tenía mucho sentido. Se decía que había una epidemia de encefalitis en Camboya que propagaban los mosquitos. Quizá eso lo explicara todo. Notó una luz en los ojos, una sensación casi dolorosa, y reparó en que se volvía a encontrar junto a la fotocopiadora y presionaba una hoja de papel contra el cristal mientras observaba cómo la barra de luz se movía despacio debajo de sus manos. Le atravesó la carne como si de rayos X se tratase, y le grabó a fuego el mandala en su mente. En aquella ocasión era de un color plateado, como en los negativos. Cegador. Cuando despertó, la estancia estaba a oscuras, pero aún podía ver aquel patrón con el que había soñado. Flotaba justo encima de él, y era un círculo resplandeciente y plateado. Vio uno de sus ojos reflejados en el centro de la figura, como si de un espejo se tratase. Empezó a incorporarse, pero una mano lo empujó hacia atrás. El tacto le resultó familiar, al igual que la voz de mujer que le susurró al oído. Ya habían estado allí antes. Una sombra se arrodilló sobre él y le presionó las piernas.
no era capaz de ver lo que había más allá de los bordes del espejo, que desprendía una oscuridad que penetraba en la habitación y ocultaba al resto de ocupantes. Pero sabía que el espejo estaba en manos del chico francés, y también sabía que la mujer alemana se encontraba junto a él en la cama. La otra vez no había sabido quiénes eran, pero ahora, después de verlos en Tuol Sleng, al fin podía relacionar aquellas voces con una cara. Aquella lucidez tan solo duró un instante, y luego sintió la lengua de la mujer en su oreja y que en una mano se aferraba a su entrepierna. El olvido se extendió a partir de esos dos puntos de contacto. Se desprendió de su conciencia como una serpiente que se deshace de su piel. «Revélate», dijo la mujer. Forcejearon en la oscuridad, pero también era un sueño. Cuando se despertó, se encontraba solo, a excepción de un mosquito que le zumbaba en la oreja. Las hojas estaban desordenadas entre sus piernas. Tenía los pantalones desabrochados y le dolían los testículos como si hubiese tenido un sueño húmedo. Se levantó del colchón, se dirigió a trompicones hacia el baño y se lavó la cara con agua templada. Se miró en el espejo para asegurarse que no había espejo. Desorientado por la fiebre y las pesadillas, el baño que recordaba era el de otro país. Se secó la cara en una toalla que olía a moho y a líquido revelador y volvió a la cama. La mochila estaba abierta en el suelo. Las fotocopias habían desaparecido. Se lo habían llevado todo, menos la hoja de papel de calcar que había copiado a mano y metido doblada en su cuaderno. Miró el diseño. Era el mismo que había visto en el espejo del chico francés en aquel sueño. No había sido un sueño. Habían estado allí. Le habían robado, drogado y luego robado. En ese caso, ¿por qué se sentía aliviado? ¿Satisfecho, tal vez? Salió al pequeño y oscuro pasillo. Le dio la impresión de que era más largo de lo que recordaba y también de que se curvaba un poco, que se estrechaba cada vez más hasta llegar a la parte superior de las escaleras. El recepcionista lo vio bajar hasta el recibidor sombrío y de techo bajo y le dedicó una sonrisa vacilante. ¿Han venido a verme 2 personas? El chico asintió. Sí, sus amigos. Subieron y acaban de bajar hace poco. Dijeron que usted estaba durmiendo. ¿Mis amigos? Sí, los mismos que vinieron hace 2 noches. ¿Cómo? Son los mismos. Lo recuerdo bien. En ese momento, la mirada del chico se centró en la frente del estadounidense. Entrecerró los ojos y se puso pálido. El estadounidense se enjugó el ceño con la esperanza de encontrarse con un insecto aplastado o algo repelente, pero no había nada. Se alejó de la recepción y salió a la noche, como si esperase encontrarlos aún ahí fuera. La calle, al igual que el pasillo del piso de arriba, parecía arquearse delante de él como si hubiese adquirido una conciencia sobrenatural de la curvatura del planeta y estuviese a punto de caer por el borde. Ahora estaba convencido de que se trataba de los síntomas de una enfermedad que le era desconocida. Vaídos, vértigo y un latido lento y constante que surgía de todo lo que le rodeaba como si hubiese un generador en funcionamiento en las profundidades de la tierra. En los intervalos entre los accesos de fiebre, le daba la impresión de que todo tenía una nitidez embriagadora. La luz que salía de los bares y de las tiendas convertía la basura de las calles en réplicas de diamantes. El estruendo y los sonidos de tráfico se fusionaban para formar una voz que emitía una letanía estridente. Los movimientos erráticos de las mototaxis y los peatones parecían una coreografía elaborada. Le dio la impresión de que él era el único capaz de obviar los pasos que habían escrito para él. El baile se desataba a su alrededor, pero él no participaba. Se dio la vuelta para ser de todo consciente de la libertad que tenía y vio que el recepcionista lo miraba. El estadounidense se movió hacia la calle,
lo que a él le parecieron unos centímetros, y eludió así la compleja maquinaria que controlaba los acontecimientos. Los ojos del chico se abrieron de par en par, como si lo hubiese visto desaparecer en un instante, como si se hubiese desvanecido. El resto de la escena se oscureció con una iluminación purpúrea que amenazaba con emborronar los bordes de todos los objetos. Los edificios parecían transparentes, pero no irreales. El estadounidense sintió algo que entraba en la luz de su desgarradora conciencia, una opacidad que salía a flote de las superficies insustanciales de todo lo que veía. Por un instante se vio flotando por encima de la calle, por encima de toda la ciudad. Phnom Penh se reorganizó para formar una rueda y las calles pasaron a ser los radios. Vio el camino que llevaba a Tuol Sleng. Vio 2 coches oficiales que salían de la entrada del museo. Eran casi los 2 únicos coches que recorrían las calles de la ciudad en ese momento. Uno de los coches se alejó. Vio el cuerpo del conservador rebotando en el interior. El otro fue directo hacia él. Una rejilla traqueteó delante de un escaparate, y su ilusión de trascendencia se deshizo en 1.000.000 de pedazos decepcionantes. Sintió que el mundo se recomponía a su alrededor, que regresaba a su lugar, como las barras de metal de la rejilla. Se arrodilló, inseguro de dónde había estado en su cuerpo durante el tiempo en que él flotaba por los aires. No estaba seguro de si lo que había visto era de verdad Phnom Penh o una versión oculta de la ciudad que había aparecido igual que una llama que refulge de manera repentina para estabilizarse de nuevo. La calle estaba como siempre, todas las tiendas diferentes, todas las manchas de basura únicas en un sinsentido. Si había algún patrón en todo aquello, estaba tan oculto que sería incapaz de encontrarlo. Sintió que la noche giraba como una rueda, que aceleraba. Todo lo que se encontraba en el centro estático de la rueda saldría despedido con violencia. Sabía que estaba lejos del centro. Tenía que dirigirse hacia el interior, hacia la fuente de todos los patrones. Tenía que reptar y aferrarse a todas las superficies, arrastrarse como un 1000 pies o quedar consumido, como siempre, por la oscuridad que lo rodeaba. Se dejó caer en el suelo y buscó dónde refugiarse, ajeno a las caras de los camboyanos que lo observaban sorprendidos y boquiabiertos mientras él escapaba entre las calles. Así fue como acabó aplastado debajo de las ruedas del único coche que atravesaba aquel amplio bulevar.